Emociones en equilibrio. Muy bien. Bienvenidos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo, Caro, en el horario que nos hagas el grandísimo favor de vernos, escucharnos. Esto es Emociones en Equilibrio. Yo soy Juan Carlos Martínez, consejero en adicciones. Hoy con un tema que a mí me encanta y que me ayudó mucho en este proceso de recuperación, que es el Eneagrama. Y para ello tenemos un experto. Él es Guillermo Hernández. Te voy a platicar un poquito antes de pasarle el micrófono. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en un evento que nos invitaron a cubrir y que por ahí estoy terminando una reseña que va a estar muy padre y se la vamos a compartir a él y a otros expertos en el ramo. Pero su participación me gustó mucho. Entonces, le pedí que por favor nos hiciera el favor de poder entrevistarlo. Muy amablemente él dijo, cuando gustes. Y bueno, sin más preámbulo, Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y aquí listos para empezar. Ok, a mí me gustaría primero que nuestra audiencia conociera un poquito quién es Guillermo Hernández, por qué se dedica a esto, qué onda con ser un facilitador y todo este proceso para dedicarte a lo que te dedicas. Claro, mira, pues la situación fue desde una infancia muy, muy complicada, difícil, el suicidio de mi papá, y bueno, a partir de ahí, una serie de acontecimientos desafortunados que me fueron orillando a buscar herramientas de desarrollo, ¿no? Desarrollo, crecimiento personal, crecimiento interior. Entonces me empecé a acercar al mundo holístico y ahí empecé a conocer herramientas como la cábala, como el eneagrama, como las edades del alma, y diferentes, ¿no? Inteligencia emocional, descodificación biológica, constelaciones familiares. Todas esas herramientas me fueron ayudando a poderme equilibrar, ¿no? Entendí que el universo está desequilibrado, que todo en su interior se desequilibra para poder evolucionar, y en esa comprensión de esos desequilibrios, de esa evolución, entonces empecé a comprender que había desequilibrios por exceso y desequilibrios por defecto. Entonces al ir encontrando ahí respuestas, pues me empecé a equilibrar, y ya después empecé a darme cuenta que es un jueguito el de la vida, ¿no? Ok, pues mira, te agradezco mucho que nos hayas platicado esto, porque yo creo algo importante y yo creo que es lo que me conectó contigo. Te voy a decir una cosa, que es la parte humana. Es cuando yo entiendo que tú pasaste por algo que yo ya pasé, hay una conexión. Los de AA les dicen que es un puente de comprensión, ¿no? En otras corrientes dicen nos conectamos, ¿no? En Avatar decían te veo, ¿no? O te miro, ¿no? En la película, que por cierto la siento muy espiritual en ese asunto de conectarme, ¿no? Y pues yo creo que con este preámbulo a mí me encanta que le entremos al tema, ¿te parece? ¿Qué Claro, onda claro. con el Eneagrama? ¿Qué onda con las personalidades? ¿Mi personalidad nací con ella o se fue creando? ¿O por qué cuando llego al Eneagrama tengo mucha sorpresa porque me doy cuenta que no era quien yo creía que era? ¿Y qué onda? Adelante. Así es, mira, yo cuando descubro el eneagrama fue porque empecé a estudiar el cuarto camino, empecé a estudiar a Gurdjieff, y cuando empiezo a indagar un poco de la historia y todo esto, para mí también fue muy sorprendente, ¿no? Esta cuestión del eneagrama, y con el tiempo lo empecé a conjugar con la psicología y después con la cábala, y empecé a comprender más que el eneagrama es una herramienta más que nada de identificación del ego, básicamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el ego es una herramienta
que si la sabes utilizar, te estimula, te motiva, pero si no la sabes utilizar, el ego te destruye, ¿no? Porque es su función, básicamente eso es lo principal. Y entonces, en este conocimiento del eneagrama, se da cuenta, descubre de cómo opera el ego, ¿no? En otras culturas al ego le llaman también el oponente, porque se opone a ti, es un adversario, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú eres adversario, cuando tú tienes un adversario, es cuando creces, es cuando evolucionas. Sin ese adversario, normalmente nos quedamos en el confort, en la zona confortable y no avanzamos. Entonces siempre es la evolución, el crecimiento, yo lo empecé a descubrir que era en ese sentido, ¿no? Y lo empecé a observar. Hay un maestro que me enseñó y me dijo, antes de pensar, hay que observar. Y cuando empecé a observar y empecé a estudiar mucho, me di cuenta que todos los procesos si son procesos amorosos, son muy lentos. Pero cuando son procesos como la evolución misma es muy hostil, ¿no? El crecimiento, la evolución de la célula, la evolución de las especies, es un proceso hostil. Y en esa hostilidad es cuando creces, ¿no? Pues por eso Nietzsche lo dice, ¿no? Es lo que no te mata te hace más fuerte. Y precisamente eso es lo que te va haciendo crecer, evolucionar. Y esa es la función de este oponente. Y la función del eneagrama es descubrir lo dividen en 9 formas de ir como 9 estrategias, ¿no? Que van de la mano de 9 atributos también. Estos 9 atributos son tus virtudes, tus capacidades, pero también llevan su contraparte, que es la parte de lo que Jung le llamaba la sombra, ¿no? Son 9 sombras que, por ejemplo, lo relacionan con los 7 pecados capitales, pero le agregan más, ¿no? La cobardía y la mentira, el engaño. Entonces esas dos se las agregan como pecados capitales y por eso lo llevan a desarrollar como 9 áreas de trabajo. Y en realidad personalidad viene la palabra griega personalidad, que significa máscara. Entonces en realidad la personalidad, el eneagrama solamente describe una parte muy simbólica de lo superficial, ¿no? Porque también el eneagrama, hay un eneagrama interior que maneja la esencia, y ese es otro tipo de eneagrama donde se maneja la esencia misma, ¿no? Lo que tú eres como alma, y ese es otro que se conoce como hectagrama, ¿no? Pero también bajo la circunstancia del eneagrama, ¿no? Es el mismo. Yo que te iba a preguntar cuál es el otro, porque yo hice uno, ¿no? En donde descubrí que yo era, por ejemplo, personalidad 7 con ala hacia tal y ala hacia tal. Ahorita tú nos explicarás un poquito. Claro. Adelante, por favor. Sí, mira, de hecho el eneagrama en realidad es un dibujo de poder. Entonces, este dibujo de poder lo que te permite es analizar cómo se mueve la energía. Entonces, lo puedes utilizar, por ejemplo, para la música, y puedes poner las notas musicales y puedes crear música conforme la dinámica del eneagrama. Puedes poner números y puedes hacer matemática con respecto a la energía de cómo se mueve el eneagrama. Puedes poner colores y puedes hacer colormetría, ¿no? Puedes hacer diseño, puedes poner muchas cosas. Correcto. Entonces, como tal, en la esencia tú puedes tener un eneagrama de la esencia, puedes tener un eneagrama de la personalidad, que es el que conoces, y también puedes poner el eneagrama de las edades del alma, y también puedes poner un eneagrama de edad del alma, por ejemplo. También yo tengo duda. A ver, me gustaría que aquí un paréntesis. ¿Qué son las edades del alma? Las edades del alma, en realidad, el alma no tiene edades, en realidad lo que tiene son niveles de madurez.
Entonces, Ok. la espiritualidad dice que las edades del alma son 7 y que van desde el alma primigenia, el alma bebé, hasta el Ok. alma infinita, y pasando por el alma vieja, el alma joven, el alma madura, todos estos conceptos, pero en realidad no es que sea así. Esa es una forma infantil para que la gente lo pueda entender. Sí, Porque, con manzanitas y peritas, ¿no? exactamente, porque en realidad es un nivel de madurez que tiene que ver con los niveles del alma, y ahí sí se pone más complejo el asunto, pero si profundizamos queda muy claro por qué tiene esa estructura. Bueno, ya tenemos nuestro próximo capítulo para cuando podamos, que nos Claro. expliques esa parte. Y fíjate que yo lo asocié cuando mencionaste, porque leí un poquito de lo que me mandaste de tu información, y cuando mencionaste 7 y alma, yo lo asocié inmediatamente con las heridas del alma o las heridas del niño interior, ¿no? Que son 7 y que pasan de los 0 a los 7 años, y lo asocié, lógicamente ahorita con lo que me explicaste entiendo que no tiene que ver nada con eso, pero al final todo se conecta. Sí, mira, lo que pasa es que, de hecho, esto lo explica Gurdjieff. Gurdjieff, él nació en Armenia y él se va a Irán, a toda esta parte, a investigar. Gurdjieff es como una especie de Sócrates moderno, donde él buscaba herramientas de desarrollo y de crecimiento y desarrolla el Cuarto Camino como escuela de crecimiento. Ahí él descubre que estas herramientas, todo este conocimiento, toda esta información, le podía ayudar para identificar patrones que él empezó a ver en la naturaleza, y uno de estos es las octavas. Las octavas, que son 7, tienen la misma estructura de una nota musical, de la escala musical, de la escala que se conoce como escala diatónica, que son 7 tonalidades, pero van tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. ¿Eso qué significa? Eso significa que la estructura en sí misma de la naturaleza, que es una espiral, esta espiral se va torciendo cada cierto periodo de tiempo, y esa es la estructura misma de todo el universo. Por eso son 7 colores de la naturaleza, por eso 7 tonos de la música, por eso son 7 días de la semana, por eso son 7 niveles de las capas de la atmósfera, ¿no? Desde la capa de la Tierra hasta la última capa, son 7 capas, por eso... Oye, qué curioso, así, ahorita me cayó el 20, cuando me acaban de operar, y me dijo el doctor que son 7 capas de la piel, también son que aunque yo estuviera bien de mi capa principal, que es la que da el aire, tienen que ir sanando las otras 7, y ahorita le da mucho sentido con todo lo que me estás explicando. Exacto, porque la naturaleza tiene esa función. Igual hay muchos patrones, Fibonacci, la constante de Planck. Por eso, o sea, cuando tú ya profundizas y ves de dónde viene, te das cuenta que la naturaleza tiene patrones. Por eso el enneagrama funciona, porque tiene estos patrones. Entonces ahí es donde encuentras la personalidad. Entonces desde ahí empieza todo el camino. Por eso las secuencias son 1, 3, 5, 7, ¿no? El 9, el 10, el 11, el 22, el 33, el 54, el 144. Todos estos son patrones que están en la naturaleza y que tienen una función específica, y que cuando profundizas y analizas, le ves la función práctica total en la realidad. Es totalmente aplicable. Y regresando... Okay, me están informando, para nada más acotar, la proporción áurea en el diseño tiene que ver con 7 puntos o 7 nodos. Aunque tenga menos círculos, necesita 7 nodos para tener esa estructura. Exactamente,
Sí, así es. De hecho, Padre, me gusta mucho. proporción áurea viene de... Hay una ahí de la secuencia Fibonacci del matemático, de ahí también de esa estructura viene la proporción áurea, que es 1.618. Ok, Bueno, ese dato no lo sabía. Regresando al punto. Hay muchos datos muy interesantes que cuando los empiezas a ver en la naturaleza, todo queda muy claro, ¿no? Porque también, por ejemplo, la geometría sagrada, de aquí es de donde viene todo esto, ¿no? Y Pitágoras es uno de los principales. Él manejaba dos tipos de matemáticas, la matemática de cantidad y la matemática de calidad. Entre estos, Pitágoras también ya conocía el eneagrama y también sabía de estas estructuras, ¿no? Y bueno, ¿el eneagrama qué es? El eneagrama es una herramienta que describe cómo te vas a integrar a un grupo donde tú quieres pertenecer para que te acepten. Básicamente es una máscara con la que yo me voy a presentar para ser aceptado. Nosotros nacemos con personalidad. La teoría dice que nosotros nacemos con personalidad y no la podemos cambiar. Aunque yo me he dado cuenta después de 37 años de aplicarlo y de estudiarlo y de trabajar con más de 1,500 personas, en la observación me he dado cuenta que todo en la naturaleza es dinámico, y aunque no cambias tu esencia de personalidad, sí te puedes desplazar en ella. También Gurdjieff llega a esta conclusión con lo que él le llama el cuarto camino, es que al final, cuando tú te trasciendes a ti mismo, tú puedes viajar entre todos los eneagramas y tú puedes usar una máscara de personalidad, una personalidad que te ayude a destacar en cierta área. Oye, perdón, me acabas de descubrir algo padrísimo. Y voy a tomarme nada más 2 minutos. Fíjate, si yo descubro qué personalidad tengo y qué máscara estoy usando, entonces este autoconocimiento me va a dar la evidencia o me va a ayudar a aceptar cuál es mi verdadera herida, qué es lo que quiero ocultar con la máscara que estoy utilizando, ¿no? Sí, parte del eneagrama te ayuda a averiguar la herida de la infancia que traes. Oye, es padrísimo. Ajá. Pero en realidad, por ejemplo, las heridas del alma o las heridas de la infancia tiene que ver más con, por ejemplo, si tú tienes la herida el abandono, de la humillación, por ejemplo, en realidad las tienes todas. Si tú destacas en humillación, las tienes todas. Y no necesariamente, si por ejemplo el abandono, máximo tienes 4, ¿no? 4, 3, 4. Pero en el caso de la humillación las tienes todas. Y hay 2 teorías, una que maneja 5 heridas del alma y otra que maneja 7 heridas del alma. Una más avanzada, la de 7, es más moderna. Pero también es muy interesante. Oye, y sí sale ahí algo. ¿Me das chance de mandar tantito a una pausa y regresamos en unos minutitos? No claro, se pierdan, continuamos. Alivio o escape. A veces la botella se convierte en la única compañía. El primer paso hacia la libertad es aceptar que estás atrapada. La recuperación es un camino. Busca ayuda. No estás sola. Alcohólicos Anónimos Sección México. Llama al 800-561-3368 para mayores informes en el grupo de tu comunidad. Servicios gratuitos. Ok. Regresamos y adelante. La plática está interesante. Para poner en contexto, estabas hablando de que con el eneagrama podemos descubrir más fácil nuestras heridas, y mencionabas, si teníamos la herida de la humillación, prácticamente teníamos todas. A mí me gustaría acotar aquí algo. Yo a lo largo también de estos más de 20 y tantos años de estar en este escabroso mundo de los procesos y la recuperación, descubrí que pues prácticamente tengo he utilizado todos los pecados capitales y tengo todos los defectos y tengo de todo, pero
hay unos más marcados. Yo me imagino que es lo que tú estás queriendo llegar, ¿no? Hay algo que hay resortes automáticos que salta, aunque tú ya has trabajado, incluso alguna herida. Por ejemplo, yo conozco una persona que tiene la herida de la injusticia. Y aunque la ha trabajado, cuando él ha llegado a ver algo de mucha injusticia, el resorte sale y hay enojo y trata de intervenir. Lo identifica muy bien, pero a lo que quiero llegar es que el eneagrama nos va a ayudar a transitar más fácil en este proceso de aceptación. ¿Estoy en lo correcto? El eneagrama es un inicio para el autoconocimiento, ¿no? Y el autoconocimiento es el primer escalón para poder llegar a la autoaceptación, para poder llegar a la autoestima, para poder llegar al autorrespeto, para poder llegar al autoconcepto, ¿no? Que cuando tú ya tienes muy claro tu autoconcepto, o sea, lo que tú crees de ti, lo que tú piensas de ti, eso te define muy bien para poder afrontar todo este tipo de situaciones. Pero el eneagrama lo que hace es una guía por si tú no tienes ni la menor idea de por dónde empezar, entonces te ayuda a iniciar ese proceso. Y en realidad sí, todos tenemos de todo, pero sí hay uno en el que destacamos, ¿no? Por ejemplo, la personalidad 1, ¿qué lo distingue? Que esa herida básicamente está relacionada con la ira. En la personalidad 2 está relacionada con el servicio, con lástima, ¿no? En algún momento quiso a partir de soy servicial porque quiero ser aceptado, porque en algún momento no me aceptaron por ahí, ¿no? Por ejemplo, los niños chiquitos, hasta la abuelita le da la clave, ¿no? El niño tiene un papá muy severo y la abuelita le dice, mira, ahí viene tu papá, ponle las chanclas, ¿no? Y entonces va y corre y le pone las chanclas y el papá le dice, mira, mi hijito, ¿no? Y hasta le hace una caricia, algo, y entonces él entiende que esa es la forma de ganarse el cariño de las personas que él quiere. Entonces es a través del servicio, y eso se vuelve una herida para, por ejemplo, la personalidad 2. Para la personalidad 3 es el engaño, es la mentira, aunque su capacidad más elevada es la virtud, es ser virtuosos. ¿En qué? En lo que ellos decidan hacer. Por ejemplo, no es un buen cantante, pero con mucha disciplina y con hostilidad se vuelven muy buenos para ser cantantes, o para ser actores, o para ser matemáticos, o para ser ingenieros, o para ser abogados. Es mucha hostilidad hacia ellos mismos y hacia el entorno, y se vuelven muy buenos, ¿no? Virtuosos. Pero el engaño, cuando no lo logran, se vuelven fraudulentos. La herida es el engaño, es la hipocresía. En la personalidad 4, la herida viene de como quieren ser auténticos, quieren ser genuinos, entonces se vuelven extremadamente histriónicos, heridos, se viven como si estuvieran lastimados todo el tiempo, y en esa herida de sentirse todo el tiempo lastimados, manipulan mucho todo su entorno, ¿no? Pero también ¿Qué personalidad fue esta que mencionaste? La 4, ok. Los 4, la herida es básicamente la envidia. No les envidian lo que no pueden tener ellos para ellos mismos, pero su genuinidad, su parte genuina, su virtud es la creatividad, es ser totalmente artísticos, creativos y genuinos, auténticos. Solo que les cuesta mucho trabajo entender qué tipo de forma los hace genuinos, ¿no? En la personalidad 5, su herida tiene que ver con la avaricia, ¿no? Es no la avaricia no nada más al dinero, sino a su tiempo, a su conocimiento, a sus sentimientos. Se los reservan y no los dan. Y su capacidad, su virtud es la genialidad.
son tremendamente inteligentes, son muy capaces, ¿no? De hecho, son muy productivos y tienen una capacidad muy, muy fuerte de lograr cosas. Oye, y además me gustaría aclarar algo, ¿eh? Cuando dices son muy inteligentes, la gente que nos dijeron, eres muy inteligente, eso es el peor enemigo para la recuperación emocional, ser inteligente. Exactamente, de hecho, es un gran estorbo. Es un gran estorbo. De hecho, a mí me pasa eso, ¿no? La A mí inteligencia también. me ha jugado en contra, ¿no? Esa parte de la recuperación emocional, pero con el tiempo entendí por qué, ¿no? O sea, esto Claro, le pasa, es parte de... es parte del proceso, ¿no? Hay una entrevista que le hicieron a Kurt Cobain, el que era vocalista de Nirvana. De Nirvana, claro. Se termina suicidando. Él decía, esto no lo digo por ser superior o algo así, dice, pero yo no puedo entender a la gente que no se complica, ¿no? Con hacerse preguntas más complejas, con que disfruta, pues, un fin de semana, ver un partido de fútbol y tomarse una cerveza, ¿no? Esa simplicidad, pues, yo la envidio, ¿no? Porque no logro tener esa paz, ¿no? Y simplemente disfrutar la vida como es, ¿no? A los inteligentes nos pasa mucho que nos cuestionamos todo tanto y profundizamos tanto, claro, que es un lío, ¿no? Y eso repercute en la parte emocional. Bueno, y el 5 tiene esta parte de la genialidad como tal, ¿no? Esto estábamos hablando de esa parte de la inteligencia. El 6, la parte de su herida que podríamos asociar tiene que ver con la cobardía, ¿no? Les da mucho miedo todo, pero su virtud es el compromiso y son las personas más leales, ¿no? Cuando se comprometen, la lealtad es para ellos lo principal. También tienen mucha capacidad de resolver cosas, son muy comprometidos y resolutivos, ¿no? Asertivos también. La personalidad 7, su parte relacionada con la herida tiene que ver con la gula, ¿no? Los excesos, pero su capacidad virtuosa es la visión. Y la gula no nada más se asocia con comer, porque hay gula en sexualidad, hay gula, es compulsión prácticamente, ¿estamos de acuerdo? Lo asociamos con compulsión. Así es, sí. Y bueno, la personalidad 8, esa es la que se asocia con la lujuria, ¿no? Y la lujuria es básicamente, no nada más se asocia con el sexo, como bien dices, sino la lujuria es de eso que ya probé, quiero más, ahora quiero más, ahora ¿Qué hay? Ahora quiero más, ¿no? Y cada vez quiere más, y aunque ya no pueda, aunque ya esté totalmente consumido, rebasado por eso, aún así quiere más, ¿no? Y eso es básicamente la lujuria, y su virtud básicamente es ser un líder, ¿no? Un líder nato, un líder que hace cambios fuertes a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico, a nivel político. Son grandes líderes para hacer grandes movimientos de tejido social, ¿no? Sobre todo. Y la personalidad 9, su herida se asocia con la pereza, con postergar, por no hacer. Por no hacer, por postergar, por quedarse en la zona confortable, pero su gran virtud es la conciliación. Tiene una capacidad impresionante de negociar y de que las partes en conflicto se medien, queden a gusto. Queden en armonía, a gusto, en equilibrio, ¿no? Y básicamente esa es la chamba de todos, ¿no? Hacer esta parte de estar en equilibrio, de crecer y avanzar en ese sentido. Ok, pues mira, a mí me está quedando muy claro cómo nos lo explicas, pero lo siguiente que quiero preguntarte es, ¿tú das asesoría de enneagrama? Si a alguien le interesa en este momento con esta entrevista, ¿podemos dejar tus redes sociales para que te contacten y poder tener alguna terapia contigo?
Claro que sí. Mira, mi proyecto se llama Ingeniería del Ser y abarca Ok, muchas cosas, no nada más el enneagrama, sino toda una estructura completa que he ido investigando de naturaleza lo humana. mejor que te ha pasado para resolver lo que te sucedió. Exactamente. Entonces, el canal que yo tengo para subir información y que, bueno, aunque tiene muchos años, ahorita tiene muy poca información porque en realidad estoy actualizando todo lo que tenía de materiales, es Ingeniería del Ser, ¿no? Es YouTube, Ok, Ingeniería del Ser, así tal cual. me parece Y perfecto. ahorita actualmente es la única red social que estoy manejando, que estoy subiendo materiales, y puedo dejar también mi teléfono si quieren hacer una consulta, Claro o que sí. una pregunta. Es el Si gustas 50, decirlo, ok, sí. es 5636 62 33 88. Me parece perfecto. 56 62 33 88. De todos modos, yo dejo la liga del enlace para tu canal de YouTube y hago una liga para el WhatsApp de tu teléfono. ¿Te late? Y lo Claro que sí. ponemos. Pero aparte de eso, a mí me gustaría que me platicaras, nos quedan por ahí de 7 minutitos, ¿qué servicios das empresariales? Porque a mí lo que me impactó fue cómo manejaron tú y todos tus compañeros en esa sesión a las más de 100 personas que había ahí y qué interacción y todo ese asunto. ¿Qué me puedes platicar ahí? Sí, bueno, de hecho siempre hemos buscado el desarrollo personal, pero también el desarrollo profesional. Entonces, básicamente lo que hacemos en la parte profesional tiene que ver con lo que le llaman el soft skill o las habilidades blandas, ¿no? Como es la inteligencia emocional, la administración del tiempo, la gestión emocional, la toma de decisiones, el liderazgo, la formación de equipos. El enneagrama, no sabes cómo es una gran herramienta para crear equipos de trabajo, ¿no? Entre enneagrama y Sí, hectagrama puedes hacer unos equipos impresionantes. De hecho, Siemens, Motorola, incluso la CIA, forman equipos con estas herramientas, porque el enneagrama tiene alrededor de 3.500 años, ya se sabe que existe, se ha ido desarrollando, y lo adoptó muy bien la psicología, ¿no? Helen Horner y Dave Daniels, que son dos psicólogos de la universidad, uno de Stanford y otro de no recuerdo la otra universidad, pero ellos hacen investigación y este tipo de formas de hacer trabajo los implementamos, y nosotros lo hemos llevado, por ejemplo, a la banca, lo hemos llevado a empresas de tecnología, donde hemos dado capacitaciones y hemos ayudado a formar grupos y de desarrollo de proyectos de altas capacidades para poder integrarlo al área empresarial. oye, además me parece genial. Además te voy a decir una cosa, de veras que en México, ojalá los dueños de empresas, los directivos, los managers, los presidentes ejecutivos inviertan en esto. No les hagan una fiesta de fin de año con 3 grupos y va a ser una peda interminable. No hagan un fiestón el Día de la Virgen. Háganles una fiesta, claro, pero inviertan en su empresa y capacítenla. El rendimiento es impresionante después de que implementan este tipo de cosas, ¿no? Así es. O de cultura. Yo te platico rápido, así breve, en 2 minutos. Estamos haciendo un taller para que sepa cuánta gente y cómo pierde con alcoholismo y adicciones. Hay gente que en las empresas se está drogando y la gente no lo sabe. Y hay complicación, ¿no? Entonces imagínate, tú capacitas, das apoyo de salud en ciertas áreas, tu empresa va a crecer. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, mi buen? Así es, Guillermo? claro. Sí, Es así que es. bueno, pues Guillermo,
yo te agradezco mucho. Me gustaría, ¿con qué cerramos esta entrevista? A mí me gusta siempre compartir esto con lo que abrí también, cerrar con esto, ¿no? Es antes de pensar, hay que observar. Ok. Hay que observar. Muy buena reflexión. Yo hoy lo comprendo, antes no lo comprendía, yo soy un impulsivo de nacimiento y quiero intervenir y quiero pasar y eso, pero el silencio, el estarte quieto y observar regala mucho. Pues yo te agradezco, de parte del staff de Emociones en Equilibrio, te mandamos un fuerte abrazo, Guillermo. Esperemos que no sea la primera vez que podamos colaborar juntos. Creo que tienes mucho que dar y la gente tiene mucho que saber, porque tal vez en algún momento podamos hacer un compartir de tu historia y mi historia y qué nos motivó, ¿no? ¿Qué pasaba con ese niño que se enfrentó a un suicidio de un padre? ¿Y qué pasaba con un niño que estaba solo en casa y que había un gran abandono y que podía hacer lo que quería? ¿A qué nos llevó? ¿A dónde llegamos? ¿A dónde tocamos fondo en algún momento? ¿Y cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo hoy? ¿Qué te parece, Guillermo? Claro que sí, yo con toda la disponibilidad y disposición y agradecimiento. No, al contrario. Y bueno, a ustedes que nos hicieron favor de vernos, escucharnos, si esta entrevista no fue para ti, estoy seguro que conoces a alguien que le puede servir. Yo te pido de la manera más atenta que nos compartas, que nos regales un like, que nos hagas un comentario, sea bueno, sea malo, sea constructivo, que sea edificante, y que esta comunidad de Emociones en Equilibrio pueda seguir creciendo. Soy Juan Carlos Martínez, consejero en adicciones. Te agradezco muchísimo. Pero sí vamos a tocar la parte espiritual como parte integral de un ser humano, ¿no? Que es mente, cuerpo y espíritu. Sí vamos a ver esa parte, ¿no? Y vamos a tener una serie de actividades muy, muy padres que te voy a mencionar en este momento. Ahí te va. Y vamos a pensar lo siguiente. ¿A qué hora se va a llegar a esta actividad, no? Y bueno, la idea es que tú el sábado, entre 8 y 9 de la mañana, tú llegues, se te dé tu habitación. La habitación son para 2 personas, hay gente que viene en pareja y en algún momento tal vez tengas que compartir con alguien. Hay algunas habitaciones que son de 3. El lugar está padrísimo. Ya verás un pequeño video que vamos a pasar para que conozcas mejor las instalaciones. Luego vamos a tener desayuno. Aquí quiero aclarar lo siguiente: el desayuno está con un chef y una nutrióloga para que sean alimentos balanceados, no saturados, no cargados. Va a haber algunas colaciones porque vamos a trabajar la parte emocional. Está padrísimo y el menú lo vamos a subir en unos días. Estamos afinando algunos detalles. ¿Ok? Después vamos a tener la bienvenida y una pequeña meditación para entrar en el contexto. Luego vamos a tener un taller que se llama Definiendo la Enfermedad. O sea, qué es la adicción, qué es la coadicción, qué es un codependiente, en dónde puedes encajar, qué se puede hacer y cómo es el tratamiento. No hay una cura como tal. Eso es bien importante. O sea, yo te mentiría diciendo, tú vienes al taller y si eres codependiente, sales. No. Vas a tener un conocimiento veraz, efectivo, para que tú elijas el camino de recuperación. ¿Ok? Después vamos a tener una experta en sistemas familiares. Vamos a entender en dónde se gesta, en dónde nace esta parte del sistema familiar y cómo funciona tu sistema familiar. Tú vas a ubicar, ¿ok? Después, la lógica sería, si el sistema familiar estaría mal, o todos hubieran generado adictos, o todos hubieran generado codependientes. Y no, hay gente que
que va hacia la adicción y otras a la codependencia. ¿Cómo vamos a entender esto en las heridas de la infancia o las heridas del alma? Depende de cómo interpretaste tú las situaciones que se presentaron, y hay algo que te va a marcar y que tú inconscientemente decidiste caminar al camino de la codependencia. Después vamos a tener horario de comida, descanso, regresamos a las actividades con una relajación y musicoterapia. Va a haber una parte de retroalimentación. Para esa hora tú ya tienes muchas dudas y muchas preguntas y tal vez quieras expresar algo. Va a haber un espacio para eso. Después viene una parte que me encanta, que es el taller de resentimiento, catarsis para el proceso del perdón. ¿Ok? Casi para finalizar, una caminata en los senderos de las instalaciones, en silencio, una cena, una hora libre para estar más tranquilos, y se sugiere que se duerma a las 10 de la noche. Al siguiente día, domingo, se levantan, baño, y se les sugiere arreglar su maleta. Después va a haber una junta, que nosotros le llamamos junta de té o junta de reflexión, junta espiritual, en donde leemos algunas lecturas que ya están ubicadas y que sabemos que sirven para este asunto de reflexión de la codependencia, con participación de todos. Después tenemos jugoterapia, hay una mecánica, lógicamente vamos a darnos un juguito natural muy padre. Después entramos a la actividad de baileterapia y arteterapia, que ayuda a destapar emociones. Otro taller que es experiencia de vida, va a haber algunos testimonios, nuestro desayuno y luego el acompañamiento en este proceso para autoconocimiento, comunicación y establecer límites. Ahí vamos a darle mucho sentido y conclusión a todo lo que estuvimos viendo a lo largo de los 2 días. Después un espacio muy padre que es regálate 2 horas. Aquí hay alberca, está climatizada, va a haber algunas actividades. Después vamos a tener la comida. La última comida sí es más fuertecita, muy rica. Y luego va a haber un momento de expresión de cierre, de qué les pareció el curso y tal vez poder canalizarlos a lo que sigue.